Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy continuamos con el capítulo número 2 del libro que estamos analizando, ¿no? Depresión, ansiedad y vida cristiana de Richard Baxter. Bueno, vamos a tratar el riesgo de la culpa aislante. Aquí el autor nos narra una situación. Crecí espiritualmente en una época cuando la noción misma de enfermedad mental tendía a ser vista con sospecha en algunos círculos religiosos. Cualquier duda que tuviera sobre qué enfermedad mental fuera un padecimiento del cerebro fue confrontada por la realidad convincente durante mi formación médica. En todo caso, mis dudas pueden haber estado inclinadas hacia una convicción de que dichas condiciones representaban solamente padecimientos del cerebro y no del alma. Habiendo tenido una serie de enfrentamientos con la realidad durante mi formación, investigación y práctica, ahora me imagino que tengo una visión más matizada de dichos temas. Básicamente pienso conocer más que antes, pero mucho menos de lo que una vez pensé que sabía. La vida, la muerte, el gozo, la tristeza, el sufrimiento y la enfermedad han comprobado individualmente ser mucho más complicados de lo que una vez creí. Una de las razones por las que aprecio tanto a Baxter es que él vivió y escribió en una época cuando tales complejidades eran evidentes sin excepciones para todos diariamente. Aunque algunos vivían en ese entonces tanto como nosotros ahora, en promedio no la mayoría. Las enfermedades, el sufrimiento y la muerte prematura eran comunes y no podían eliminarse por medio de ningún remedio disponible. Sin duda los tratamientos con la cura del alma existían y se pensaban que ofrecían los resultados más esperanzadores, pero se reconocía que cumplirían solo parcialmente su objetivo en esta vida. Los esfuerzos de nuestra sociedad para cambiar esta situación, erradicando las manifestaciones visibles de la enfermedad, el sufrimiento e incluso la inconformidad, aunque cumplieran con el éxito técnico, no se puede decir que todos terminaban bien. La erradicación de la viruela y el prospecto de hacer lo mismo por la polio son beneficios indiscutibles. La incidencia en descenso del nacimiento con síndrome de Down, al menos en el occidente, y la creciente disparada en nacimientos femeninos versus masculinos en el oriente representan abusos de la tecnología y conllevan costos morales espantosos. Sin embargo, nuestros esfuerzos, gastos e incluso concesiones morales no pueden quitarle a nuestro mundo muchas de las aflicciones comunes para todos nosotros. Mientras tanto, la negación sigue siendo el mecanismo más popular y, cuando es utilizado apropiadamente, el más efectivo a corto plazo para lidiar, o mejor dicho, no lidiar, con problemas personales serios, incluyendo enfermedades intratables, tal como se aplicaba a los trastornos psiquiátricos. El círculo un tanto estrecho en el que yo vivía cuando era joven y aún más joven como cristiano, apoyaba una forma de negación con afirmaciones peculiares. Específicamente se negaba la enfermedad mental como tal, mientras que las manifestaciones innegables de ésta se atribuían regularmente al pecado o a la obra directa del diablo y sus consecuencias, ejemplo, los demonios. Sin embargo, el diagnóstico equivocado lleva al tratamiento equivocado, y eso a un conjunto de problemas en cascada. Y lo siguiente es un ejemplo de ello. Aquí el autor nos va a explicar o nos muestra un ejemplo de esta situación. Por un lado, si los síntomas y la conducta de alguien se atribuye equivocadamente a tendencias voluntarias y pecaminosas y a decisiones de la persona que la persona podría resistir, se cumplen dos propósitos falsos. Primero, se absuelve a la comunidad observante de la responsabilidad de acompañar al individuo a manera de apoyo,
y puede servir para permitirle a la comunidad, por ejemplo a la iglesia, que presione en buena fe al miembro atribulado hasta que se haya arrepentido o se vuelva serio en su fe. Segundo, si el individuo cree en esta formulación, se halla en una atadura terrible, se le insta al arrepentimiento de sus muchos pecados obvios y secretos, con la promesa de que si lo hace, recibirá el alivio de sus síntomas. En muchos casos, el sufriente, si acepta al menos al principio la premisa e intenta un arrepentimiento introspectivo, o sea, hacia adentro, con la experiencia de liberar el alma del tormento. Si esto fracasa en proveer alivio, y cuando eso suceda, entonces la persona intenta arrepentirse de pecados imaginarios que ni ella ni nadie más puede identificar. Si los síntomas que la persona experimenta son, de hecho, las consecuencias directas del pecado permanente y presente, entonces está perfecto. En tales casos, el diagnóstico y el tratamiento corresponden a la realidad y puede esperarse un progreso inmediato, sostenido y evidente. Recordemos, si es así, ¿no? Un progreso inmediato, sostenido y evidente. Quiere decir que la persona sí o sí cambia. Sin embargo, en casos de depresión clínica, trastorno bipolar, ansiedad, severamente evidente que sea psicológicamente conducida, o la psicosis, el arrepentimiento podría ser igualmente necesario. ¿Quién puede decir soy libre de pecado? Ninguno, podríamos decirlo. Pero ineficaz en tratar los síntomas, aquí uno recuerda a los discípulos de Jesús, quienes al ver al hombre que nació ciego preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego? Claramente ellos asumieron que su condición era culpa de alguien, ¿sí? Y se daba por sentado que esa culpa era de alguien muy cercano, con solo dos posibilidades: él o sus padres. Habían hecho algo que mereciera esto. Ahora bien, nosotros sabemos eso, al menos según el comentario de Pablo sobre Jacob y Esaú, quienes antes de nacer fueron declarados inocentes, no habiendo hecho nada malo ni bueno. La ceguera de este hombre en particular no pudo haber sido el resultado de un pecado cometido antes de nacer, y ya que él había nacido ciego, es difícil atribuirle su ceguera de nacimiento a un pecado que él fuera a cometer como adulto. Sin entrar a la teoría de esto, Jesús descartó sencillamente ambas opciones presentadas por sus discípulos y respondió: ninguno. Es la respuesta sorprendente de Jesús, no queriéndose decir que ninguno pecó, ya que sabemos que todos pecaron, sino más bien que el pecado de ninguno era directamente responsable por el sufrimiento específico que el hombre estaba padeciendo. Una pregunta: ¿era el hombre ciego libre de pecado? Definitivamente no. Y Jesús, en otra parte, extiende el perdón del pecado a un hombre, el pecado de un hombre, antes de sanar su cuerpo. Ese orden, como lo registra Mateo, no comprueba una casualidad lógica entre un pecado en particular o un patrón de conducta pecaminoso y una enfermedad específica, sino más bien reconoce la naturaleza del pecado y su papel en la condición general de la humanidad. Cuando Jesús preguntó: ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Él demuestra que nuestra necesidad más apremiante es el perdón, y en contraste, la pronunciación eficaz de la absolución del pecado es mucho más difícil incluso que restaurarles la vista a los ciegos. Sin embargo, Jesús mantiene la conexión entre el pecado y la enfermedad sin permitir el tipo de deducciones superfluas tan populares en su época y en la nuestra. De hecho, en un lugar distinto, después de sanar al hombre del estanque de Betesda, Jesús le da un consejo preventivo. Ojo, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces,
Todo este asunto del pecado y la enfermedad deberían producir una gran humildad. Deberían ser muy renuentes, ya sea en culpar la enfermedad de otros sobre su pecado en particular o en considerarlos totalmente inocentes cuando no tenemos el tipo de visión adjudicada a Cristo. Qué interesante, muy interesante lo que nos explica aquí el autor y nos deja claro. Entonces, cuando le dice al hombre del estanque de Betesda, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hay una línea muy delgada, según lo que nos explica el autor, ¿cierto?, entre el pecado y la enfermedad, que debe producir una gran humildad. Bueno, este libro está muy, muy interesante. Este libro lo estamos leyendo, lo estamos analizando para poder entender qué se puede hacer frente a la depresión, la ansiedad y la vida cristiana y cómo poder sobrellevarla. Bueno, yo te doy gracias si has llegado hasta acá este video. Te invito a que te suscribas, a que le des un like, a que compartas, a que comentes. Es muy importante que lo hagas. También quiero invitarte, si quieres contarme algo, lo puedes hacer a través de este correo electrónico. Y como siempre, siempre en este canal, Soli Deo Gloria. La gloria sea para nuestro Señor. Bendiciones.